y que lo vamos a usar recurrentemente porque hay gastos que si bien no se cancelan, ¿sí? No se cancelan, se ejecutan. Y el mejor ejemplo son los servicios básicos, ¿no? Obviamente hay límites. Normalmente la luz, por ejemplo, cuando dejas de pagar 3 meses, recién te cortan la luz. Los servicios de internet, por ejemplo, si no me equivoco, es hasta el segundo, igual hasta el tercer mes. Pero fíjense que si ustedes no pagan, por ejemplo, un mes, igual siguen teniendo luz, igual siguen teniendo internet, igual siguen teniendo cualquier otro servicio, telefonía fija, móvil, etc. Entonces, con este último punto, con esta última transacción que está en el planteamiento, vamos a terminar de entender el principio de realización y el principio del devengado, que este es el mejor ejemplo para poder entender esos dos principios. Si se fijan, tenemos servicios básicos dividido en luz, 400 bolivianos, agua, 200 bolivianos, telefonía, 100 bolivianos, internet, 200 bolivianos, que corresponden al mes de diciembre. Estos servicios son continuos, son permanentes. Entonces, nosotros, al momento de contabilizar, debemos reconocerlos independientemente de que no hayamos cancelado por ellos. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que vamos a reconocer el gasto, vamos a reconocer el IVA crédito fiscal y no lo vamos a pagar hasta que pase el siguiente mes. Normalmente, ¿cuándo pagamos luz? La luz de diciembre lo pagamos los primeros días de enero. Lo propio el agua, lo propio el teléfono, el internet. ¿Sí? Entonces, es importante que entendamos desde esa perspectiva lo que vamos a empezar a ver ahora en esta práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el devengamiento de servicios. Este devengamiento de servicios lo vamos a realizar en un asiento bien simple. ¿Sí? El 31 de diciembre del 2021, yo ya estoy poniendo asiento diario X porque ustedes tienen el correlativo correcto, ¿no? Porque ustedes están elaborando la práctica. Y lo que digo, por favor, busquemos en el plan de cuentas algo que está relacionado con servicios. Fíjense acá. Servicios básicos. Y ahí tenemos una serie de servicios que normalmente la empresa también necesita, ¿no? Desde energía eléctrica, agua potable, comunicaciones fijas, móviles, internet, e inclusive se introduce el courier porque hay muchas empresas, y sobre todo hoy en día por el contexto que vivimos de la pandemia, se requiere el servicio de courier. ¿Sí? ¿Qué es courier? Es enviar un documento de manera interna o interdepartamental o incluso al exterior, ¿no? Entonces, entendamos por courier ese tipo de servicio. Entonces, tenemos la cuenta servicios básicos y dentro de ella tenemos servicio de energía eléctrica, tenemos servicio de agua potable, tenemos servicio de comunicaciones fijas, tenemos, ¿no? Fijas, Comteco tenemos en el planteamiento. Telefonía, bueno, asumimos que es fija, y tenemos servicio de internet. Tenemos 4 servicios de los cuales vamos a registrar su gasto. Ahora, el cálculo sigue siendo el mismo. La luz, por ejemplo, es 400. El agua es 200. La telefonía es 100. Y el internet son 200 bolivianos.
yo tengo que dividir esto en gasto y tengo que dividirlo en IVA crédito. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánto equivale el gasto neto en porcentaje? 87%. Exacto. Entonces multiplicamos por el 87% las cifras. Ahí está. ¿Y el IVA crédito fiscal cuánto equivale? 13%. 13%. Muy bien, Iki. Y ahí tenemos el IVA crédito fiscal. ¿Sí? Entonces, yo ya sé de manera auxiliar que el gasto para mi servicio de energía eléctrica son 348, para mi agua potable 174, para mi servicio de comunicaciones fijas 87 y para el servicio de internet 174. El resto, ¿dónde lo voy a registrar? ¿En qué cuenta? ¿Qué cuenta hemos dicho acá? Impuestos por recuperar. Muy bien, Mariana. Impuestos por recuperar. ¿Sí? IVA, crédito fiscal. ¿Cuánto? No me interesa detallar porque esta es una cuenta que acumula todo. Son 117 en total. Entonces yo sumo a mi cuenta principal, que son servicios básicos, el monto total, y lo propio con el IVA crédito fiscal. Ahora sí, si les digo que no estoy pagando, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Primero identifiquemos si va a ser pasivo, activo, patrimonio, ingreso o gasto. Gasto. El gasto ya está registrado, Sebas. Aquí Ah, está. ese es Servicios el gasto de los básicos. servicios. Sí, El IVA es activo porque recuperamos. muy bien. No estamos pagando todavía, por si acaso, Sebas. Un pasivo. Muy bien, Jorge. Ya tenemos la cuenta principal. Ahora busquen qué pasivo nos permitiría registrar esta transacción. Vámonos al plan de cuentas. Nos vamos. ¿Qué código vamos a buscar para ya hacerlo más rápido? 2. Muy bien. Y nos vamos a lo que son servicios por pagar. Proveedores, cuentas por pagar, debería estar en otros pasivos a corto plazo. No, acá, en proveedores. Dentro de este grupo de proveedores tenemos que incluir lo que son una cuenta mucho más específica. ¿Sí? Servicios básicos por pagar. Ahí está. ¿Por qué proveedores? Porque son proveedores de servicios. ¿Sí? Entonces, utilizamos la cuenta proveedores y la cuenta servicios básicos por pagar. ¿Cuánto llegaría a ser el total? Los 900 bolivianos. ¿Sí? Entonces, con eso nos podemos dar cuenta de qué estamos generando con ese pasivo. ¿Sinónimo de qué es el pasivo? Es una obligación, ¿no? Yo estoy registrando el gasto, estoy reconociendo el gasto, el impuesto que voy a recuperar por las facturas y estoy generando a la empresa una obligación de pago.
yo le debo a las distintas empresas, Elfec, Semapa, Conteco, Tigo, les adeudo 900 bolivianos. Incluso si queremos manejar a ese detalle, la subcuenta podría ser de esa forma, ¿no? Servicios básicos por pagar Elfec, servicios básicos por pagar Semapa, servicios básicos por pagar Conteco, servicios básicos por pagar Tigo, ¿no? Y de manera detallada puedo reconocer cuánto le debo a cada uno de estos proveedores. Obviamente la suma es la misma. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de devengar las cuentas que nosotros debemos reconocer cada mes y que pagamos el siguiente. ¿Cuándo se va a pagar estas cuentas? Lo más probable en enero del 2022, ¿no? Porque estos servicios corresponden al periodo diciembre de 2021. Entonces, eso es lo que indicamos en la glosa. Registro, factura de servicios correspondiente al mes de diciembre de 2021. ¿Sí? Para que sea más claro ahí, más claro en este punto. Registro devengado. De factura de servicios correspondiente al mes de diciembre del 2021. ¿Por qué devengado? Porque estoy reconociendo el gasto. Pero no estás pagando, no importa. Estoy generando una obligación. Ese es, en esencia, el principio del devengado. ¿Alguna consulta? Adelante, Jorge. Profe, y entonces el siguiente mes que ya se reconocería el gasto, sería, por decir, un traspaso de banco, algo así. Exacto. Supongamos que todos estos servicios, y esto ya es auxiliar, ¿ya? No tomar en cuenta, aquí se los voy a poner. Registro de pago. No tomar en cuenta para la práctica. Práctica 5. Supongamos que el 5 de enero del 2022 yo decido cancelar esta deuda. ¿Sí? Entonces lo voy a pagar con transferencia bancaria. Hoy en día creo que todos los servicios se pueden pagar, excepto creo el agua, aunque creo que sí ahora ya se permite. Pero lo vamos a hacer con transferencia bancaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? Cerramos la cuenta proveedores. Y digo cerrar porque lo voy a registrar en el debe. ¿Sí? Ahí está. Lo cierro de acuerdo al mismo detalle que ha sido creado. Ahí está. ¿Cuánto debo cancelar por estos servicios? En total, 900. Si estoy pagando con transferencia bancaria, ¿qué cuenta va a disminuir? Banco. Muy bien. Cuenta bancos y la subcuenta Banco Moneda Nacional. Creo que en este ejemplo es BNB, ¿no? ¿O Visa? Visa. Visa, ya está. Lo vamos a completar con eso. ¿Cuánto voy a transferir? Los 900 bolivianos. ¿No? Entonces, fíjense, si comparamos ya los dos registros, ahí están, se ven completo en pantalla. Ahí está. Si comparamos los dos registros, lo que debemos entender principalmente es que en el primero estamos reconociendo el gasto, ¿sí? No lo estamos pagando. Por eso el principio del devengado. El principio del devengado te dice, reconoce tus gastos independientemente de que estos hayan sido pagados. Y eso es lo que estoy aplicando. Estoy reconociendo un gasto. ¿Por qué estás reconociendo el gasto?
Porque son servicios que estoy adquiriendo durante este mes, diciembre, principio de realización. ¿De qué mes es el servicio? Diciembre. Entonces, ¿cuándo corresponde registrar contablemente ese hecho? En diciembre. ¿No? Entonces, ahí estoy cumpliendo. 31 de diciembre, registro mi gasto. No estoy pagando, sí, no lo estoy pagando, pero lo estoy reconociendo. Perfecto, entonces cuando te toque cancelar, el registro es este. Cerramos la cuenta del pasivo, proveedores, y pagamos con nuestra cuenta bancaria. Entonces, reconozco el gasto y en el segundo asiento registro el pago. ¿Sí? Adelante, Mariana. En caso de que se registre el pago en enero, también se tuviera que hacer el devengado para febrero, ¿no ve? No, en realidad lo de enero para enero. Como dice el dicho, ¿no? Lo del César para el César. Lo que es de enero se registra en enero y se va a pagar en febrero. Te debes referir a eso, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Mil gracias. Ok. Y ese es el último registro, señores. Por favor, solamente tomen en cuenta este de servicios básicos, ¿sí? Este para el ejercicio actual que están resolviendo. De todas formas, yo les voy a mandar los screenshots al grupo de WhatsApp para que lo tengan. Y este es como modelo, ¿no? De pago en este caso. Estoy pagando la obligación que tengo con ELF, Exemapa, Conteco y TIR. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Lo del devengado siempre se hace al final? O sea, al final de los asientos, ¿o no importa? Lo importante es reconocerlo en el periodo que corresponde, Mariana. O sea, si yo te digo que, por ejemplo, hoy, o sea, a ver, te voy a responder de dos maneras. La primera es sí. Sí debe declararse en el momento en el que haya un respaldo. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los respaldos con los que registras este devengado? ¿Qué me vas a responder? Lee la glosa. Factura de servicios correspondientes al mes de diciembre. Ahí está la palabra clave. Hay facturas. Si no hay facturas, lo que normalmente te dejan son preavisos, en el caso de ELF Xemapa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tienes un respaldo con el cual poder registrar este gasto. ¿Sí? En el caso de los servicios, como les digo, normalmente siempre es a fin de mes, por el tipo de servicio que nos ofrecen. Ellos nos cobran mensual, ¿no ve? No nos cobran de 15 a 15, no nos cobran de 10 a 10, no. Siempre el consumo que nos muestran en las facturas es de un mes. ¿Sí? Ahora, supongamos otro caso, para que te dé una segunda respuesta. Si yo estoy efectuando la compra hoy 23 de febrero, y sé que tengo un crédito de al menos 2 meses, el documento, la factura de compra, va a estar con fecha de hoy. ¿Cuándo registrarías, Mariana? ¿Cuándo reconocerías esa compra, ese gasto? La misma fecha en que la compré. Ahí está. Entonces, nuevamente nos remitimos al documento. ¿Sí? Mil Nuevamente gracias. nos remitimos al documento con el cual vamos a respaldar la transacción. ¿Sí? Simplemente para complementar, hasta que si alguien más tiene una pregunta, voy a complementar en la glosa, registro del pago, ¿no? Registro de pago por facturas de servicios del mes de diciembre 2021 según transferencia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, con esto ya estaríamos completando el ciclo, ¿no? Si ustedes hacen un mayor, ahí, les dejo ahí la pantalla. Si hacen un mayor de proveedores, ¿cuánto tenemos?
A nivel de subcuenta, profe. Sí, a nivel de subcuenta o a nivel de cuenta. El resultado va a ser el mismo. A nivel de subcuenta tal vez sería ser proveedores básicos por pagar el FEC, proveedores básicos por pagar SEMAPA y conté contigo. ¿Cuánto O sería el sea, saldo? igual daría 900, ¿no? Pero No, no, sería no, pero 900. te estoy pidiendo después del pago, Jorge. ¿Cuánto sería el saldo? Cero, debería ser cero. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con el pago de la deuda, ¿no? Entonces, ya tenemos el ciclo cerrado, ¿no? Genero el gasto, genero mi pasivo y posteriormente lo cancelo, lo pago. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Profe, perdón, este proceso del devengado va, ¿en qué posición de asientos diario va? ¿Antes de la compensación de impuestos o después de la depreciación? No, Aldo. En este caso, como estamos trabajando todo al cierre de la gestión 2021, que es el 31 de diciembre, este registro ya corresponde a la siguiente gestión, 2022. Por eso, no lo Pero, tienen que tomar en cuenta. Por pero si el anterior, profe, el del 31 de diciembre, el castigo. ¿Este? el devengado, el primerito que Ah, el ese. devengado al 31 de diciembre. Puede ser antes o después, no, no hay problema, ¿no? En forma correlativa, en forma cronológica, sí, no hay problema que esté primero el castigo de gastos de organización, no. Lo importante es que esté dentro de ese grupo de los registros del 31 de diciembre. Ya, está bien, profe, gracias. Ok, muy bien. Profe, o sea, mi pregunta es, ¿siempre el devengado de los, de los servicios se hace a final de cada mes? Sí, O sí, sea, digamos, si hubiera sido en abril, se hubiera hecho el 31 de abril. sí, 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 exacto, exacto. Gracias, profe. Siempre al periodo que corresponde, Santi, ¿no? Cuando nosotros recibimos una factura, normalmente sabemos de qué periodo es, ¿no? Sabemos que es del periodo de marzo, abril, mayo, junio, entonces, dependiendo de ese periodo, los registramos. Jorge, adelante. Profe, entonces cuando se hace el registro en el libro diario de todos los movimientos del 31 de diciembre, ¿tiene que ser en orden cronológico a su antecesor o puede ser en cualquier hora, o sea, asiento diario 12, 13, 14? No, no, no. En ese caso, tiene que haber un orden correlativo, ¿no? De asientos. No sé, ustedes ahorita quizás estén en el asiento 11, entonces para ustedes este seguramente va a ser el asiento 12. No sé si me dejo entender, Jorge. No, eso sí, sino que yo me refería, por ejemplo, de vengado, se tiene que registrar antes, ¿verdad? No, este se registra, no. No, perdón, con otro ejemplo, con el de la compensación de crédito, Ah, ya. o ese puede ir en cualquier asiento, tiene que ser No, 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 específicamente no es detrás necesario. No es necesario, Jorge. Ya te entiendo. O sea, eh, un poco el temor es el tema de si está desordenado en cuanto a las cuentas que tú estás utilizando. Obviamente aquí ustedes, si han hecho la compensación de impuestos, van a tener que corregir su asiento. ¿Por qué? Porque tienen un IVA crédito fiscal que sumar a su compensación. ¿Sí? No sé si te refieres exactamente a eso, Jorge. pero voy a poner otro ejemplo porque no, me estoy confundiendo. Es el de depreciación. Por ejemplo, se registra el patrimonio en el asiento diario 1. Ya. Y al momento de hacer depreciación, tendría que ser justo después de terminar todos los registros. O sea, en el orden cronológico de registro. O Es se puede poner en indistinto. cualquier. Es indistinto, Ah, Jorge. Lo importante es que esté en orden cronológico y los asientos en orden correlativo. O sea, tú puedes hacer después de la depreciación, puedes hacer este asiento del devengado, sí. Puedes hacerlo antes de la depreciación, también. No hay problema. eso era, profe, gracias. Ok. Muy bien. Con esto, no sé cómo les ha ido con los mayores. Pues, asumo que bien. Nos dividimos y
trabajamos, por favor, hasta media hora, por favor. Media hora, sí. Suficiente para actualizar mayores, actualizar porque ya lo tienen, y balance de comprobación de sumas y saldos. ¿Sí? No nos olvidemos que ustedes ya han realizado el cálculo de la depreciación de activos y la compensación del IVA, pero deben incluir este último registro para su compensación. Ya con el sumas y saldos vamos a ver estos dos últimos puntos que son el cálculo del IVA y la reserva legal. Ya vamos a hacer una retroalimentación de estados financieros hoy. Vamos a armar en base a la información que ustedes me proporcionan en su balance de comprobación de sumas y saldos, una clasificación rápida. Vamos a llevar todo al balance y al estado de resultados, y a partir de ahí vamos a ejecutar estos dos últimos puntos adicionales del planteamiento. ¿Está bien? No Profe, perdón, separamos. se me entrecortó. ¿Tenemos que hacer el balance y el estado de resultados? No. Trabajen ahorita en la actualización de los datos con el Y agregamos este libro diario y el mayor. libro diario, el libro mayor y el balance de comprobación de sumas y saldos. Ya, lo agregamos entonces Ustedes. a todo. Sí, lo actualizan a todo. Ya, ¿Ya? profe, gracias. Ok. Y conmigo vamos a hacer estados financieros y terminamos con estos dos últimos puntos. ¿Está bien? Entonces, por favor, nos vamos separando. Las salas ya están habilitadas. Y les voy a pedir que... ay, no. Me equivoqué. Ahora sí. Pueden añadirse a sus respectivas salas. ¿Ya? Y por favor me llaman si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿No? Profe, ¿Qué tal? ¿cómo está, profe? Una consulta. Dime. Eh, en el tema de la apertura de este ejercicio, bueno, lo hace por fechas distintas, ¿no? Entonces, teníamos la duda de cómo hacer eso, o sea, si No era... hay problema. En la última fecha lo pueden hacer. En realidad son fechas indistintas, o sea, son fechas en las que los socios han ido aportando, pero se toma la última fecha. Si no me equivoco, es el 10. 10. Entonces, Exacto. todo esto sería en el 10, ¿no, profe? Todito al 10. Sí. Todito al 10. Ya, gracias, profe. Y, profe, una consultita más. Cuando hacemos el depósito, a ver, el último depósito del efectivo recibido por las ventas, que dice es el penúltimo punto antes del devengado, el dinero que depositamos es el total de la venta que está aquí arriba. ¿Los Sí. 224,000 o solo los ingresos? No. El dinero. ¿Dónde está tu dinero, Aldo? Tienes que reconocer. En caja, O ¿no? sea, sería los 224,000, ¿no? Caja. Exacto. Ya. Ya, perfecto, profe. Gracias. Súper. Bueno, sí. ¿Cómo están? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo nos está yendo? ¿Todo bien?
Sí, solo que estamos haciendo por separado porque como hicimos en diferentes. Ya, ok. No se olviden que lo tienen que actualizar hasta el balance de comprobación y que tienen que incluir la compensación y la depreciación. ¿Ya? Y profe, una pregunta, para Sí. hacer, digamos, lo de los servicios, ¿podríamos poner directamente la cuenta o también hacemos uno por subcuentas? No, no, no. La subcuenta, si quieren, lo pueden manejar en una sola subcuenta, servicios básicos por pagar y no desglosar Tigo. ¿Sí? Igual que en los proveedores. Sí, 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 Ah, exacto. ya, Sí, perfecto. mejor, mejor, mejor. El ejemplo que les he dado es si quisiéramos tener un nivel más detallado de información, ¿no? Es exactamente a quién le debes, a la empresa Tigo, ¿no? Pero sigue siendo del grupo de servicios básicos. Entonces era más el ejemplo, ¿ya? Perfecto, mil gracias. Aquí nos vemos enseguida. ¿Cómo están? Bien, profe, estamos ya completando el libro mayor. ¿Les hace variar en algo? ¿Tenemos crédito fiscal a favor o tenemos que pagar? Ah, a favor, ¿dónde está crédito? Ay, más bien, entonces, si es a favor del contribuyente, o sea, de la empresa, Ajá. simplemente tendríamos que aumentar ese valor a nuestro saldo final. Sí, nos hemos ubicado creo con ese profe. Súper, súper, muy bien, muy bien. Yo creo que nos vemos en unos 15 minutitos más, ¿ya? Está bien, profe. Ok. Ayer comí igual higo en, ¿cómo se llama? En la tarde, y pues me hizo mal. Y a ver, esto es... Uy, voy a ver la práctica. A ver. Ah, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Profe, ¿cómo está? ¿Por qué Bien, no prenden profe. sus cámaras? ¿Por qué no prenden sus cámaras, chicos? Aquí, ¿Qué pasa? Sí. Los quiero ver. Yo aquí estamos, profe. Yo estoy en mis peores momentos, profe. No me vea. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? Bien, profe, ya nada más nos falta hacer la compensación y La depreciación. la depreciación. Y bueno, ahorita estamos agregando lo de servicios básicos. Perfecto. Está Pero muy ya está bien. lo demás. Ya también tenemos el Cardex y el libro mayor de todo lo demás. Ya. Sumas y saldos. Trabajen en ello. Sí, eso también es lo que nos falta. Ok. Tienen más o menos 15 minutos. Ya. Profe, ahorita lo más Ok, importante es perfecto. sumas y saldos, ¿no es verdad? ¿Perdón? O sea, ahorita lo que pidió es sumas y saldos. Sí, pero tienen que terminar primero la compensación, sus Claro, claro. mayores, y pasan al sumas y saldos, ¿no ven? Ah, ya. Ya, profe. Ok, suerte. Gracias, ¿Es, profe. profe? Sí, como no estuve en el examen. Hola, ¿cómo están? Profe, Hola, profe. estamos ¿Cómo haciendo Bien. esto, la última. ¿Sí? Está bien, ¿no? Sí, está súper. Servicios básicos por pagar, perfecto. Sí, 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 es lo que hemos hecho en clase, está muy bien. ¿Ya tienen mayores, sumas y saldos, ya han avanzado? Sí, Sí. Ok, actualicen entonces sus datos y con eso ya en 15 minutos nos vemos para concluir la práctica. ¿Ya? Está bien, profe. profe. Listo. Una pregunta. ¿Cuándo dijo que podíamos ver nuestras notas? No escuché bien. Mañana, yo creo que a partir de las 8. Ah, ya, ¿En ya, el listo. UPB virtual se Gracias. va a actualizar? El UPB virtual lo voy a actualizar primero y mañana ya hasta la noche ya va a estar todo actualizado en el UPBNet. Ah, ya. Ah, ya, profe. Gracias. Ok. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo están? Hola Yadira, Katia, Lanis, Fabri. Hola, profe. Profe, ¿cómo están? Cuéntenme. Ya, profe, tenemos una duda. ¿Cuál cuadrito se utilizaría en el punto 9 de donde se transfiere al ingeniero Rocabado por comisión de ventas de 80 tablets?
eso nos estamos medio confundiendo porque hicimos este cuadro el 7, pero creo que está mal porque cuando hacemos nuestras sumas y saldos no nos sale igual. A ver, ¿te refieres a la transacción número 7? ¿La venta? No, a la 9, profe, cuando se transfiere al ingeniero Rocabado por la comisión de ventas de las 80 tablets. Ya, no es una venta por si acaso. Es una comisión por venta. Es como que yo te contrato, Alanis, y te digo, tengo que vender 80 tablets, ¿sí? Tú me vas a ayudar a vender esos 80 tablets porque tú eres capísima. Y por cada tablet que vendas te voy a pagar $100. Entonces, esa es una comisión que yo te estoy pagando a ti para que puedas trabajar conmigo. De esa forma tienen que enfocar. No es una venta. En realidad es la comisión que le están pagando, en este caso al señor Rocabado, para que ustedes puedan vender esas 80 tablets. Entonces, deberían registrar un gasto. Gasto por comisión en ventas, que ya hemos utilizado anteriormente en ejercicios. El IVA crédito fiscal. Y como estamos pagando con transferencia directamente Sería banco. Entonces Exacto. sería el cuadrito de pago. Sí. Profe, como este cuadrito. Como ese. Es un registro. Registro, Alanis, no cuadrito. Registro. Perdón. Sí, registro. Entonces sería como ese registro, ¿no ve? Entonces ahí se va a igualar. Tendría que igualarse. Sí, tiene que. Todo tiene que igualar. Por eso nunca van a poder tener errores, margen de error, porque si no les iguala es porque hay algo que está mal. Sí. Gracias, profe. Esa era mi duda. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo tengo otra duda. Si dice se compra con transferencia bancaria, ¿sería banco o directamente banco? Sí, que normalmente hoy en día se maneja mucho eso, ¿no, Katy? Ya muy pocas transacciones se hacen en efectivo, todo es transferencia bancaria, QR, tarjeta. Entonces, un poco para adherirnos a esa realidad es que estoy utilizando los términos de transfiere. Entonces, cuando se hace transferencia, quiere decir que yo estoy enviando plata de mi cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Ese depósito en efectivo sería como que nosotros perdemos caja, pero damos al banco y estaríamos dando al banco. Banco, porque ya va a ingresar tu plata, estás llevando, ¿no ven? Tu bolsita al banco, lo depositas, se convierte en la cuenta bancos, ingresa a nuestra cuenta bancaria. ¿Y qué va a disminuir? Nuestra caja, porque ya no vamos a tener dinero en efectivo. ¿No ven? Ok, súper. Uno de ustedes me ha mandado su ejercicio. He recibido mensajes a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. El tuyo era, ¿no? 2 de la mañana. Más bien tengo la opción de silenciar automáticamente. Pero qué bien. Se nota que lo han trabajado con mucha paciencia y con mucha dedicación también, ¿no? Entonces yo esta tarde reviso y mañana ya van a saber cómo les ha ido. ¿Ya? Felicidades por el esfuerzo. Pero muy bien. Nos vemos. Traten de trabajarlo lo más rápido posible. De todas formas, cuando veamos con un grupo la resolución de lo que viene, traten de tomar apuntes y si no, de seguir el video para que puedan concluir esta práctica, porque están un poquito retrasados, siguen en registros, ya deberían estar en mayores no han hecho todavía, ¿o sí? Sí, lo hicimos, por eso no concuerda nada. Perfecto, Ahí entonces, está. no, es que como estás borrando tus registros, pienso que que estás todavía acomodándolo, pero está bien. Revísenlo bien y conclúyanlo, ¿ya? En 10 minutos nos vemos en sala principal. Está bien, profe. Solo hasta sumas y saldos, por si acaso, solo hasta ahí. Ya, profe, gracias. Súper, nos vemos enseguida. El balance general y el estado de resultados. Entonces, digo, mi encabezadito. ¿Qué empresa se llama? Empresa es Happy, ¿no? Happy SRL.
Cochabamba, Bolivia. Sí, los que todavía tenían problemas de hacer este proceso tienen que hacer un seguimiento a lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Balance general o estado de situación financiera es lo mismo. Al 31 de diciembre del 2021, todo expresado en bolivianos. ¿Sí? Hasta ahí creo que todos estamos bien. No hay nada que sea raro, extraño, que sea algo nuevo. Entonces, yo voy a trabajar a este nivel, a nivel de subcuenta. Entonces, sé que mis activos se dividen en activos corrientes, ¿sí? Sé que dentro de mis activos corrientes está el disponible, ¿no? Tengo todo eso y ya puedo agarrar mis dos primeras cuentas. En realidad, solo bancos. ¿Sí? Y tenemos el saldo de $410,000. Después del disponible, llego a tener mi exigible. ¿Tenemos cuentas por cobrar? No, por lo tanto, se deja. Llegamos al realizable. Y en el realizable tenemos almacén de mercaderías por 17,400. ¿Qué viene después? Otros activos corrientes, como no tenemos, simplemente lo mencionamos. No tenemos más ahí. Ya. ¿Qué más? ¿Qué pasamos? Pasamos al otro grupo grande de los activos, que son los no corrientes. Y en los no corrientes sí vamos a tener un grupo que son propiedades. ¿Sí? Rubro, perdón. Ahora sí, pasemos a elegir todas nuestras cuentas que están vinculadas a las propiedades. Tenemos el terreno, tenemos el edificio, tenemos muebles sin seres, tenemos equipos de computación. Y acá para la depreciación, sabemos que está en saldo acreedor, pero para llevarlo dentro del activo, lo llevamos con signo negativo. Entonces, menos 250 y menos 1,458.33. ¿Sí? Para que se distinga estos montos, lo voy a formatear para que se vea con color rojo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos dentro del activo? Hasta ahí creo que todo está ok. Ahora, ¿se acuerdan que hacíamos en degradé, ¿no? En graditas aquí los subtotales y demás? Ahora les voy a decir que pueden hacerlo de forma vertical en una sola columna. Simplemente respeten los totales. Este, por ejemplo, es el total del disponible. El exigible es 0. ¿Sí? Entonces, 0. El realizable, lo propio. No hay otros activos corrientes. Y la sumatoria del disponible más el exigible, más el realizable y más los otros activos corrientes llegarían a ser el total de activos corrientes. ¿Sí? Entonces, fíjense, no estoy utilizando el formato, bueno, en realidad lo estoy llevando a una sola columna. ¿Se puede? Sí, no hay ningún problema. Ustedes lo han hecho de forma degradé. ¿Qué es lo que han hecho? Han llevado, ¿no? Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y luego han dicho, la sumatoria de todo es esto. Eso es lo que han hecho anteriormente. ¿Verdad? ¿Es válido hacerlo en una sola columna? Sí, es válido.
para que no se confundan. Bueno, algunos habrán trabajado cómodamente con el anterior formato, no está mal, pero ya saben que pueden trabajar en ambos. Muy bien. No, mejor no negro, lo vamos a poner un poquito oscurito, los grupos principales, los subgrupos principales. Ahí está. Y lo propio hacemos con nuestros activos fijos o propiedades. Sumamos y llegamos a nuestros activos no corrientes. Ahí está. ¿Sí? Entonces decimos total activos. Total activos va a ser igual a los activos corrientes más los activos no corrientes. Ya tenemos un lado de la ecuación de balance. Todo el activo. Ahí está. Muy bien. Una vez que concluimos con ello, pasamos a los pasivos. Decimos que los pasivos se dividen en corto plazo, que es sinónimo de corriente, ojo. ¿Sí? Es lo mismo. Y dentro de los pasivos a corto plazo, ¿qué tenemos? Tenemos subcuentas como pasivos comerciales, pasivos fiscales, ¿sí? ¿Y qué más tenemos en el pasivo? Creo que esos dos. ¿Pero qué otros grupos más tenemos? Ayer han dado repaso de esto algunos. Pasivos financieros y otros pasivos a corto plazo. ¿No? En este caso solamente tenemos pasivos comerciales por los servicios básicos por pagar. Profe, Sí, adelante. una preguntita. ¿Qué pasaría con gastos de organización? Ah, muy bien. Nos hemos olvidado de eso. Tienes toda la razón. Eso lo tendremos que llevar dentro de otros activos corrientes. Aquí, nos faltaba eso, ¿no? Aunque no utilicemos, digamos, los activos exigibles, igual hay que mencionarlos. No, solamente los estoy poniendo, Mariana, para que entendamos que así se divide el plan de cuentas. Ay, Sí, solamente es un ejemplo. Ahora sí. Muy bien, gracias por la observación, Santi. Listo. Ahora sí. Entonces, acá corregimos la fórmula. Y ya, listo. Ya está. Ahora sí, ya tenemos los activos actualizados. Muy bien. Bien, a servicios básicos por pagar, sumamos los 4, ¿no? 900. Tenemos el IVA débito fiscal y el IT por pagar, que van a entrar dentro de los pasivos fiscales. Está IVA débito, IT por pagar. ¿Sí? Y ya tenemos los saldos correspondientes. Ya está. No tenemos pasivo no corriente, pasivo a largo plazo o no corriente, pero lo mencionamos para mantener la estructura del plan de cuentas que ustedes ya conocen. Y por último, nos vamos al patrimonio. En el patrimonio vamos a tener capital. ¿Sí? Ahí ingresa los 3 capitales. Y vamos a tener resultados, ¿no? Donde vamos a llevar el resultado de la gestión. Muy bien. Obviamente ahorita nuestro balance no va a cuadrar. Sabemos por qué. Por eso lo estoy haciendo así. Primero el balance. Sumamos lo que es el capital. Sumamos los pasivos fiscales.
sumamos los pasivos comerciales. De ahí es que sumamos también el total pasivo corriente. Sabemos que aquí es 0 y también aquí es 0 y aquí también es 0. ¿Sí? Y decimos total pasivos. Total pasivos, la sumatoria del pasivo a corto plazo más el pasivo a largo plazo. Voy a colorear los dos grupos principales para que se distingan, ¿ya? Ahí está. Muy bien, con esto ya tendríamos todo y por último realizamos los dos últimos totales que tienen que ver con el patrimonio, que va a ser la suma de los resultados más el capital. Y por último, para llegar a la ecuación de balance, decimos total pasivo más patrimonio. Entonces sumamos el total pasivo más el total patrimonio. Obviamente no cuadra ahorita. ¿Por qué? Porque nos toca hacer el estado de resultados. Esa es una forma sencilla de elaborar el balance general directamente de sus sumas y saldos. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles es que si ustedes dominan el plan de cuentas, ¿sí? Al menos de las cuentas que ya manejamos permanentemente, porque no les estoy pidiendo que se aprendan de memoria, simplemente que distingan primero esta clasificación de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, y después una clasificación mucho más detallada, ¿no? Partiendo del grupo, subgrupo, rubro, cuenta y subcuenta. Ustedes se han fijado que en algunos casos estoy omitiendo la cuenta. ¿Por qué? Porque son cuentas y subcuentas que tienen la misma nomenclatura. Caso propiedades, caso pasivos, servicios básicos por pagar, ¿sí? Pero es con el propósito de tener una información mucho más sintetizada. Muy bien, ya tenemos el balance general. Lo voy a ocultar por unos minutos para que la pantalla nos permita ver todo. Y acá, nuevamente, vamos con nuestro segundo estado financiero. Fíjense que no me olvido de lo que es. ¿Qué principio es este? ¿Cuándo es el último aporte del socio C? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha es, señores? El 10, si no estoy mal, ha sido su último. Super. Del 10 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021. ¿Sí? Expresado en bolivianos. Ahí está. Listo. Muy bien. Como ya sé lo que necesito, entonces simplemente voy a verificar los datos que requiero y son estos. ¿Sí? Esos son los que voy a utilizar para mi estado de resultados. Inicio con ingresos. Y sé que estos ingresos son por B. Posteriormente reconozco el costo con su costo de ventas. Entonces, esto me permite a mí tener el costo por un lado y el ingreso por otro. Ahí está. La comparación de ambos me da lo que es la utilidad bruta en ventas.
¿Sí? Eso es un dato muy importante, porque aquí es donde yo voy a ver si mi negocio da o no da frutos. ¿Sí? Ahora, vamos a manejar esto de la siguiente manera. Como sé que son los mismos datos, ¿sí? Directamente aplico la diferencia. Entonces sé que mi utilidad bruta en ventas es de 125.280. ¿Sí? A esto, ¿qué le voy a disminuir? Los gastos operativos. ¿Cuáles son los gastos operativos? Tenemos los gastos administrativos, donde vamos a encontrar servicio de energía eléctrica, vamos a encontrar servicio de internet, servicios profesionales e impuesto a las transacciones, y también lo que son los castigos de gastos de organización. Todo ello representan nuestros gastos administrativos. Ahí está. Estoy formulando, ¿no? Simplemente le estoy diciendo que me lleve ese dato. ¿Qué otros gastos tengo? Los gastos de comercialización. En eso tengo lo que habíamos registrado por comisión en ventas. Y por último tengo el grupo de las depreciaciones. Donde tengo depreciación edificio, muebles y enseres y equipo de computación. ¿Sí? Entonces, nuevamente, puedo subtotalizar. Tengo la sumatoria de gastos administrativos, tengo la sumatoria de gastos de comercialización y tengo la sumatoria de amortizaciones. Un total que hace que mis gastos operativos asciendan a 21.164. Listo. Con esto debería llegar a mi utilidad neta. Ya no pongo otros ingresos, otros gastos. ¿Por qué? Porque no existen. ¿Sí? Por ahora no existen. Entonces tenemos lo que es el resultado antes de impuestos y reservas. Y aquí vienen los dos últimos puntos de los datos adicionales. ¿De dónde proviene el resultado antes de impuestos y reservas? De la utilidad bruta en ventas menos los gastos operativos. 104.115. ¿Sí? Hasta ahí, fijémonos si nos va a cuadrar. Antes. Fíjense, lo hemos resuelto de una forma muy sencilla y un tanto más sintetizada. ¿Es válido? Sí. Sí es válido. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a ir al análisis de ambos estados financieros, porque eso es lo que me interesa, ¿no? Ya no me interesa el sumas y saldos, ahora tengo los dos estados financieros en este punto. Veamos si nos cuadra ahora. Debería. ¿Nos cuadra? Por lo visto, sí. Voy a marcar en color rojo los dos totales. Fíjense que tenemos total activos, 925.918, y total pasivo más patrimonio, 925.918.54. ¿Sí? Quiere decir que están correctos los datos. ¿Está bien? Y de esa forma
estamos cuadrando la ecuación de balance con todo lo que implica. Adelante. Pregunta. El resultado que, o sea, antes de impuestos y reservas es la utilidad de gestión, ¿no ves? Solo que con otro nombre. Sí, es lo mismo. Nada más que ahora vamos a analizar el tema de justamente el impuesto anual, que es el impuesto sobre las utilidades. Y vamos a analizar también lo que es la reserva legal. Ese 5% que les había comentado la primera semana, que es una reserva obligatoria para todas las sociedades, ¿no? En este caso estamos hablando de una SRL, entonces corresponde aplicar un 5% de reserva. ¿Está bien? Bien. Ahora, debemos entender algo. El IUE, que equivale a un impuesto, ¿qué significa? Impuesto sobre las utilidades de las empresas. En otros países, este impuesto se reconoce como impuesto a la renta, ¿sí? En todos los países es un impuesto anual. Anual, ¿qué quiere decir? Que su periodo corresponde a una gestión, a un año. ¿Y qué grava? Como su nombre indica, utilidades. Entonces, en otras palabras, para que me entiendan, el Estado te dice, tienes una utilidad, el 25% de esa utilidad lo tienes que pagar al Estado. Así de simple. Ese es el impuesto que tú como empresa debes pagar. Entonces, yo ya tengo el resultado de la gestión antes de aplicar este impuesto y antes de aplicar las reservas. Entonces, aplicamos ese 25%. Entonces, si yo calculo el 25% de 104.115,54, vamos a llegar exactamente a ese dato, 28.89. ¿Sí? Entonces, esto yo tengo que restar. ¿Y qué voy a obtener de esta resta? Lo siguiente. Resultado antes de las reservas. Entonces, ¿cuánto va a ser? Después de descontar el IUE que me cobra el Estado, voy a tener un resultado antes de aplicar las reservas de 78,000. ¿No? Ambos por ley, o sea, el IUE es ley. Pagas o pagas. No tienes excepción alguna. La reserva, igual por ley, Código de Comercio. Las empresas, las sociedades legalmente constituidas tienen la obligación de acumular reservas del 5%, al menos hasta el 50% de su capital. ¿No? Entonces ahí, ambas aplicaciones son por ley. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Es como que el Estado te quita el 25% de tus utilidades. No hay otra explicación más amigable, lamentablemente. O sea, que ser empresa, sin tomar en cuenta el IVA y el IT, que ya son impuestos que también conocen, otro de los impuestos que pesa sobre la empresa privada es justamente este impuesto anual. Entonces, cuando ustedes aprendan a hacer proyecciones, sobre todo los que están en IFI, en ingeniería financiera, este es un punto álgido de análisis. ¿Por qué? Porque tienes que tomar en cuenta este impuesto, ¿no? Afecta la liquidez de la empresa porque hay que pagarlo en dinero, afecta a la distribución de utilidades, o sea que un socio puede decir, uy, ya tengo más de 100,000 bolivianos de utilidades, qué lindo. Sí, un ratito, tienes que pagar impuestos. Entonces afecta a la distribución de utilidades. Entonces, por eso se convierte en un punto que se analiza bastante
en las proyecciones financieras, en los estudios económicos, porque lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren hacer una empresa, quieren constituir una empresa, su propia empresa, van a tener que pagar este impuesto. ¿Está bien? O sea, forma parte de los costos impositivos que debemos asumir como empresa. Bien, y el resultado antes de las reservas es donde vamos a poder aplicar la reserva legal, que es o equivale al 5%. ¿No? Después de pagar impuestos, obviamente. Entonces, la reserva legal la calculamos sobre el saldito que nos queda. Para que se entienda, esta es la operación que estamos efectuando. Al resultado antes de las reservas, le aplicamos una reserva legal del 5%. Y ahora sí, recién este resultado neto es el que pueden los socios distribuir. ¿Sí? Y es aquí donde se discute, ¿no? Nos repartimos todos, ¿cómo hacemos? Lo volvemos a invertir en la misma empresa. O sea, ya a partir de este resultado neto se toman decisiones. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con el Estado al pagar mi impuesto anual. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con el Estado al obedecer la reserva legal del 5%. Y a partir de este monto recién puedo decidir de manera interna. Decido distribuir a los socios, decido reinvertir en otras actividades dentro de la empresa. Jorge, adelante. Profe, todo esto es suponiendo, bueno, considerando que ha habido ganancias en la gestión. Si hubiera pérdidas, ¿se le sumaría ese 26? No. Cuando hay una pérdida, y si esa pérdida está bien justificada, no se paga impuesto anual y tampoco se puede obtener una reserva, ¿no? Porque la reserva siempre se aplica sobre las utilidades, ¿no? Entonces, cuando hay pérdida, no se paga impuesto, no se constituye reserva. Muy buena pregunta, Jorge. ¿Sí? Hay casos, un montón de casos. ¿Sí? Pero ahí es donde entra el fisco, ¿no? O sea, impuestos. ¿Por qué? Porque impuestos tiene que verificar que tu pérdida sea real. ¿Qué es lo que normalmente hacen las empresas? Las empresas que no desean contribuir al Estado y no pueden, que recurren de alguna manera a ciertos artificios en la contabilidad. Lo que hacen es generar gastos para dejar de generar una utilidad. O por el contrario, disminuir ingresos para no generar una utilidad. Entonces yo declaro una pérdida, por lo tanto no pago impuestos, no constituyo reserva. Listo. Sí, o sea, es una mala práctica de la contabilidad. No les estoy diciendo que eso deberían hacer. Es algo que pasa. En nuestro medio pasa un montón. Pasa un montón. ¿No? Y es a lo que no deberíamos llegar. O sea, en realidad, lo que debemos pretender con nuestro negocio es que pueda soportar toda esta carga. Pueda soportar, ¿qué primero? Pueda soportar el costo, obviamente. Si no, dejaría de ser negocio. Si aquí yo tengo pérdida, no es un negocio. ¿Sí? Entonces, mi negocio debe soportar el costo, debe soportar estos gastos operativos, si no, no voy a poder funcionar. No podría funcionar sin luz, sin agua, sin comunicación, sin internet, sin servicios y asesoramiento profesional, ¿no? Entonces, mi negocio debe soportar estos gastos. Y por último,
debo cumplir con lo que manda el Estado, ¿no? Entre comillas, porque si nos preguntamos, ¿te gustaría pagar impuesto? De repente, ¿no? Si es para un fin realmente, que realmente valga la pena, sí, seguramente voy a querer pagar impuestos, ¿no? Pero lamentablemente en los últimos años todos sabemos que hay bastante corrupción en nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí como que te nace la duda, ¿no? ¿Realmente estaré pagando impuestos para que mi país crezca? Es la incógnita, ¿no? Pero es una carga que tienes que asumir, que tu empresa, que tu negocio tiene que asumir. Entonces, si yo sé que mi negocio, si yo sé que la venta de electrodomésticos, la venta de bienes fungibles, etcétera, equipos, me puede soportar toda esta carga fiscal, todos los costos y todos los gastos, perfecto. Pero si no, tendré que pensar en otro negocio. Entonces, ahí fíjense que no hay necesidad de distorsionar datos, que no hay necesidad de transformar la contabilidad, para nada, ¿no? Vayámonos a un contexto muy reciente. ¿Cuántas empresas han quebrado por la pandemia? Eran un buen negocio. Los restaurantes, por ejemplo. Había un montón de restaurantes que eran muy buenos, muy rentables, pero que por las restricciones de la pandemia cerraron, quebraron y generaron números rojos. Entonces, una situación muy particular por la cual se debe replantear el negocio y ver qué se puede hacer. ¿Sí? Entonces, hay un análisis amplio que nosotros vamos a aprender un poco a hacer en la última, ya llegando al finalizar la materia, vamos a aprender a interpretar estos datos. ¿Sí? O sea, vamos a aprender a decir qué representa todo lo que ustedes ahorita están aprendiendo en proceso. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? Vamos a aprender un poco de eso. Muy bien, para ya no extendernos más. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjense, si yo traigo el resultado de la gestión o el resultado neto de la gestión a mi balance, ¿qué va a pasar? Fijémonos los números que están con fondo plomo y con letra roja. ¿Sigue igualando? No. ¿Por qué creen que no iguala? Si estoy llevando el resultado neto de la gestión. ¿Por qué no me iguala ahora? ¿Qué me faltaría afectar para poder igualar todo esto? Aumentar impuestos de utilidades y reserva legal. Muy bien. Entonces, fíjense, voy a generar el impuesto, el IVE por pagar. ¿Cuánto le tengo que pagar al Estado? 26,000. Sí, ahí está. Lo estoy incluyendo dentro de mis pasivos fiscales. ¿Sí? Porque esto no lo pago, ¿no? O sea, no es inmediato. Ojo. Lo declaramos en una fecha, al 31 de diciembre, pero en realidad tenemos hasta 120 días después de esa fecha para poder pagarle al Estado. Entonces ahí reconocemos al 31 de diciembre como un impuesto por pagar. Primer punto. Lo voy a poner en rojo y subrayado para que se distinga. ¿Qué Profe, más? disculpe, entonces, ¿se podría pagar en un lapso de 15 meses? No. De 120 días, dije. 120 días equivalen a 4 meses. Claro, pero esto es anual, ¿no? Entonces, suponiendo que ya hubo una gestión anual, entonces para la siguiente sería un año y hasta 4 meses, o esos 4 meses vienen incluidos Los en el... 4 meses siguientes al cierre de gestión. Si mi estado de resultados es al 31 de diciembre del 2021, yo tengo para pagar el IVE hasta más o menos el 30 de abril del 2022. ¿Y el IVE solo se añadiría en diciembre o cualquier mes? No, en diciembre, al 31 de diciembre también.
Es un ajuste que nosotros debemos reflejar en nuestro balance para poder saber, para poder reconocer nuestra obligación con el Estado. Ahí está. Entonces es un ajuste, es una incorporación en realidad al balance para que podamos llegar nuevamente a la igualdad del balance. ¿Sí? Mariana, adelante. Entonces, digamos, si yo estuviera haciendo uno de noviembre, no lo tomo en cuenta porque recién lo voy a tomar en el de diciembre. ¿O cómo? Nuevamente, no se olviden, el IUE es o corresponde a periodos. ¿Qué periodos dijimos? Anuales. Muy buena pregunta, Mariana, porque, miran, si estamos haciendo una práctica de octubre, ¿tengo que hacer todo esto? No. Esto solo se hace al 31 de diciembre para el caso de empresas comerciales y de servicios. Ayer les expliqué cómo se dividen, ¿no? Entonces, todo lo que sea a diciembre aplica todo este procedimiento que estamos viendo ahora. Pero si yo tengo cierres parciales a agosto, a abril, a mayo, ¿sí? No. Simplemente reconocemos las cuentas que se han movido durante ese periodo. Nada más. No me importa hacer un cierre o no tengo que hacer un cierre como el que estamos haciendo ahora. ¿Me dejo entender? Es muy importante esta parte. Profe, entonces tendríamos que registrar el pago del IUE entre enero y marzo. Del 2022. Claro, entonces si nos dan un ejercicio en esos meses, tendríamos que tomar en cuenta un registro de pago del IUE. Sí, porque aquí estamos generando la obligación, ¿no? Entonces, al generar la obligación, necesariamente yo sé que el 2022 tengo que pagar esta obligación. Es eso. Pero esto nos darían como datos, supongo. Sí. Sí, no se preocupen. No se preocupen. Igual, no es que yo de aquí los siguientes ejercicios van a ser directamente para que ejecuten lo que viene, no, se va a aclarar. Además, les doy una buena noticia. El examen del primer parcial considero yo que ha sido el más complicado, porque después el segundo parcial va a ser un tanto más simple, ¿sí? No van a ser mayores, ¿no? Directamente vamos a hacer un análisis de cuentas aisladas, pero que van a tener un contexto y que ustedes van a saber qué hacer en ese momento, ¿ya? Bien, pero no nos cuadra todavía. ¿Por qué? ¿Qué más nos falta incluir? Reserva legal. La reserva legal, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Qué tipo de cuenta es la reserva legal? Patrimonio. Muy bien, entonces vamos a añadir esta reserva legal dentro de la cuenta reservas y utilizamos la cuenta reserva legal. ¿Por cuánto? 3,904. Y actualizamos nuestro total patrimonio. Ahora sí, perdonen el tamaño, pero voy a tener que reducir un poco. ¿Cuadra o no cuadra? Sí. ¿Por qué? Porque estamos incorporando, por un lado, una obligación con el Estado en los pasivos fiscales, el IUE, correspondiente al IUE, y estamos incluyendo la reserva legal dentro del patrimonio, porque al final esta reserva forma parte del patrimonio, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es incorporar esa reserva para que sume al patrimonio. Y con eso recién vamos a poder llegar a las sumas iguales, a que el activo nos pueda sumar igual al pasivo y el patrimonio, ¿sí? Si ustedes se fijan, para poder hacer esto, lo único que hemos
actualizado es incorporar cuentas de pasivo y patrimonio y disminuir la cuenta del resultado de la gestión, que es lo que hemos realizado de manera conjunta en nuestro estado de resultados. Entonces, fíjense que es una especie de intercambio lo que estamos haciendo, ¿no? Y generamos la obligación de pagar el impuesto anual y la constitución de la reserva legal. Ese es el objetivo de este ejercicio, que ustedes puedan distinguir que al momento de concluir una gestión, tienen que calcular el impuesto anual y tienen que calcular la reserva legal, pero afectando a su balance general, ¿no? Que ese efecto también se vea traducido en el balance general. ¿Sí? Eso es lo que tienen que entender de este ejercicio. Ahora sí, consultas, dudas. Con esto habríamos concluido. A ver, sí, con esto ya estaría todo. Sí. Consultas, dudas, adelante. Pregunta, en este caso te dice cuánto es el porcentaje de la reserva legal en el problema, pero si no te dijera siempre 5%. En realidad, por ley es mínimo 5%. Y hay otras empresas que constituyen otro tipo de reservas. Pero el 5% es legal, o sea, es por ley. Ay, Lo propio con el IVE, ¿no? El IVE es el 25% sobre las utilidades, por ley. De hecho, hay otras empresas, por ejemplo, el sector financiero, paga un IVE adicional. Eso es ya un tema mucho más específico, ¿no? Porque es un sector que según el Estado, como gana tanta plata, tiene que pagar adicionalmente a este 25% otro IVE, ¿no? Por eso ya es un sector mucho más específico. Profe, y esos datos van al haber, ¿no ve? Sí, 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 muy bien. Ahí. Así mismo, a ver. Muy bien, no se preocupen, esto lo vamos a reforzar. De hecho, mañana hay una práctica un tanto más interesante porque vamos a ver otras cositas más. Cada vez las prácticas se van a ir haciendo mucho más complementarias. Y van a tener por lo menos unos tres ejercicios para practicar, ¿sí? Al margen de lo que estamos haciendo acá en clase, que también estamos reforzando todo el proceso. Similares a estos, ¿no? Va a haber una práctica muy similar a esta práctica 5, que va a ser la práctica 6, que se las voy a dejar en plataforma. Vamos a tener la práctica 7, que vamos a iniciar la mañana. De igual forma, una parte la van a ir resolviendo ustedes en grupos, otra parte la vamos a resolver conmigo, porque son puntos que ustedes van a aprender, va a ser como un nuevo tema. Y el día viernes concluimos también, así como hoy, la práctica 7. Como vamos a tener un fin de semana largo, ¿sí? Yo sé que van a tener actividades familiares, con amigos, etc. Solamente les voy a dejar una práctica de cada uno, de cada modelo, ¿no? Una similar a la práctica 5 y una similar a la práctica 7 que vamos a ver el día de mañana. Ya, donde ustedes van a volver a reforzar todo el proceso, desde el registro libro diario, libro mayor, sumas y saldos, balance general y estado de resultados. ¿Está bien? Es por eso que hoy he querido que lo trabajemos en la sala principal, ambos, para que no quede ninguna duda sobre la estructura, no quede ninguna duda sobre cualquier otro aspecto. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, no sé si hay más dudas, consultas, porque hoy también tienen control de lectura. Entonces, si no hay más dudas, nos vamos a pasar directamente al control de lectura. Adelante. Tienen la palabra. ¿Será que puede volver a explicar lo de resultados, o sea, las reservas legales y eso, por favor? Claro que sí. A ver, Emily, cuando tú llegas a un resultado, cuando tú dices, a ver, ¿cuánto tengo después de haber generado de ingresos, de haber asumido mis costos, de haber asumido mis gastos operativos? ¿Cuánto es mi utilidad?
Esa es la información que te proporciona el estado de resultados. Comparar tus ingresos versus tus costos y tus gastos. ¿Sí? Eso es lo que hace el estado de resultados. Y aquí está. Resulta que esta empresa, producto de su movimiento, genera una utilidad antes de impuestos y de reservas de 104.115.54. ¿No? Entonces, a partir de este resultado preliminar, tenemos que considerar dos aspectos muy importantes. Primero, que el Estado está esperando que tengas utilidad y te dice, ¿tienes utilidad? 25% para el Estado. Perfecto. Eso es lo que estamos materializando en cuanto a cálculos. ¿Sí? Aquí está. Calculamos el 25% sobre el resultado antes de impuestos y reservas y le disminuimos ese 25%. ¿Qué vamos a obtener de esta diferencia? El resultado antes de las reservas. ¿Sí? Ahí está. ¿Dónde veo todo esto? ¿Dónde se plasma estos 26.028 en nuestro balance general? Porque tiene que afectar. ¿Por qué tiene que afectar? Porque les tengo que pagar. ¿A quién le tengo que pagar? Al Estado. Entonces yo tengo que mostrar eso. Yo tengo que demostrar que le debo al Estado en mi balance general. Estoy buscando una flechita. Aquí está. Solamente para que quede claro. Ahí está. Estoy poniendo una flechita para que veas cómo afecta el que esté disminuyendo mi resultado, mi utilidad, a generar una obligación con el Estado de 26.028 por el pago del IVA. Descuento ese 25% y llego a mi resultado antes de las reservas y a ese resultado recién le aplico el 5% de la reserva legal. La reserva legal es una reserva también por disposición de las leyes donde te dice, cada vez que tengas utilidades y después de haber cumplido con tu pago de impuesto anual, debes efectuar una reserva del 5% para futuras contingencias. ¿Sí? Por ejemplo, la pandemia es una contingencia. ¿No? Por ejemplo, algún hecho fortuito, un incendio. Puedes aplicar una reserva. Entonces, para poder prevenir cualquier acontecimiento, la ley ya prevé este 5%. ¿Sí? Y te dice, este 5% lo calculas sobre el resultado anterior. ¿Sí? Entonces, calculamos el 5% y una vez disminuido ese 5%, llegamos al resultado de la gestión. ¿Sí? Y ahí está. Constituimos la reserva dentro del patrimonio. Ahí está, con la flechita lo estoy direccionando mejor. Y con eso ya tendríamos igualada la ecuación, respetando el último resultado neto de la gestión. Ahí está. ¿Ahora sí mejor, Emily? Sí, gracias. Ok. ¿Sí? Entonces ya tenemos reconocida la reserva legal, tenemos reconocido la obligación con el Estado y nuestro balance general estaría igualando al centavo. Muy bien, adelante Agustín. Profe, ¿y el IWE y la reserva legal solo se agregan al balance general? ¿También a la comprobación de sumas y saldos? No, solo al balance general, para cerrar. Ah, ok, gracias, profe. ¿Sí? Ok. Porque ya son, fíjense, los efectos son directamente al resultado de la gestión. ¿Por qué? Porque estamos generando una obligación de pago y una reserva en el patrimonio. Entonces, por eso no corresponde ya llevarlo al balance de comprobación de sumas y saldos. Estamos haciendo una aplicación directa. Aldo, adelante.
Profe, el tema de la utilidad bruta de ventas es algo que se le agrega en esta tabla, ¿no? Porque antes no hacíamos eso. Utilidad bruta en ventas. En Sí. realidad sí lo hacían, nada más que no estaba separado. Pero ahora ya tienen la estructura correcta, ¿no? Esta es la La estructura. utilidad bruta en ventas, profe, es los ingresos menos los costos y de No. ahí le restamos los gastos más y eso ya sería la utilidad de la gestión sin contar el IUE y las reservas. Exacto. Tal Ah, cual. ya. Tal cual. Pero tenemos que seguir este nuevo orden, ¿no, profe? Sí. Ya. Esa es la estructura ahora. Que en realidad sigue siendo la misma, ¿no? Nada más que está ordenada, bueno, en realidad no, ni siquiera estaba ordenada bien, pero tenían ingresos, costos y gastos, ¿no? En su estructura original. Ahora lo que están añadiendo es una parte del cálculo de la utilidad bruta en ventas. Nada más. Que de hecho con algunos grupos lo habíamos trabajado. Pero está bien, no hay problema. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Creo que sí. Jorge. Sí, profe. Tal vez en relación a lo que estaba hablando Aldo, tal vez le podría compartir pantalla para explicarme mejor, Dale. por favor. Aquí está. Yo ya había trabajado ayer y ya lo tenía organizado con el formato anterior. O sea, me da el mismo resultado. Ahora mi pregunta era, ¿cómo podría adaptar esto al nuevo formato? ¿Qué tendría que separar? Sencillo. Te estoy solicitando control. Ok. Listo. Lo que haces es incorporar dos filas en esta parte. Ahí. Listo. ¿No? Y le dices utilidad. Aquí vamos a hacer utilidad en ventas. Bien. Esta utilidad bruta en ventas, no sé por qué me sale así, pero Creo que es porque no está combinada todo eso. entonces lo vamos a combinar. Ahora sí. Y le dices a tus resultados totales, ingresos menos costos. Aquí, perdón. Ay, no. Es un lío. Ahora sí, mejor. Listo. Ya tienes tu utilidad bruta en ventas. Esto de costos y gastos lo eliminas porque ya aquí estás haciendo una comparación mucho más amplia, entonces acá lo eliminamos, no hay problema. Ahora sí. Y lo que haces es llevar tu resultado de la gestión simplemente diciendo ingresos menos costo, perdón, directamente de la utilidad bruta. Y reduces lo que es tus gastos administrativos, que deberían estar aquí también, ¿no? Sí, es que... Es que yo he abierto, estoy mal, ¿no? Es que estoy mal, yo he abierto en gastos operativos, sí, tienes razón. Aquí debería haber abierto. No me hagas caso. Ahora sí. Es difícil dominar desde otra computadora, pero lo vamos a hacer para que quede claro. Listo. Ahora sí. Estaba mal aperturado la utilidad bruta. Ahora sí, lo que haces es decir, partes de la utilidad bruta, descuentas tus gastos operativos y vas a llegar exactamente a lo mismo. Deberías. Pero seguramente acá no estás tomando en cuenta depreciaciones. No, sí está depreciaciones abajo. Aquí está.
Creo que le restó mal, le restó a 194. Sí, eso es. Ahora sí. Sí, ¿Está correcto ahora? sí, Ya. salía 104, 104. Ok. Solo es incorporar eso. Es un tema de dividir la información. Ok, profe. Y este sería el formato, ¿no? Utilidad bruta en ventas y todo esto. Sí. Después lo demás se mantiene, ¿no? Ahora, como hemos visto hoy día, lo pueden manejar en una sola columna, igual les vale. Lo que sea más cómodo para ustedes. Pero es importante que lleguemos a la misma información. ¿Ya? Muy Ok, bien. profe, gracias. Ahora sí, los dejo con su control de lectura. Es muy similar a ayer. De hecho, a algunas personas les va a tocar quizás preguntas muy, muy similares. ¿Es el que dice control 2, profe? Sí, así es. Ya. No. Control 3 lo estoy habilitando en estos momentos. El control 2 era ayer. Ya está. Está debajito del control 2. ¿Está bien? Así, profe, sí sale. Sí, profe, ya sale. Súper. Adelante entonces. Suerte. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, hasta mañana. Es profe, hasta luego.